Bueno, Puchi, hoy es el Día Internacional de las Disquerías. Ajá. Y la pregunta es, ¿cómo está la situación en las disquerías? ¿Hay ventas? ¿No hay ventas? Bueno, el hecho de la situación depende obviamente de la situación económica, ¿no? Y bueno, me imagino que pasa lo mismo que en los demás rubros. Acá por lo menos en Argentina está la cosa bastante difícil. Y bueno, nosotros puntualmente, felizmente como hace tantos años que estamos, hace 47 años, y que nos dedicamos a un tipo de música muy especial, ¿no? Entonces eso hace que más o menos sigamos trabajando más o menos bien. Pero claro, se siente de todas maneras, no es una excepción, lo que pasa en todo el país siempre se sufre en todos los rubros, ¿no? En algunos más, en otros menos, pero se sufre. Y bueno, esta fecha, digamos, del Día de las Disquerías es algo que se hace a nivel mundial, tengo entendido. Y bueno, yo creo que en todos los países más o menos algún tipo de eventos se organizará. Acá en Argentina no tanto, porque acá pesa mucho algo similar que organiza ADICAPIF, que es la entidad que recauda para los ejecutantes de música. Entonces una vez al año se hace la noche de las disquerías o el día de las disquerías, que suele ser en noviembre normalmente, y a esos en Argentina por lo menos se le da, me parece, más importancia y tiene más trascendencia que este Día Mundial de las Disquerías, ¿no? Es una cuestión de costumbre simplemente. Pero bueno, obviamente... ¿Suelen ser muy concurridas esas noches de las disquerías? Sí, esas noches es donde se hacen reuniones, promociones, ofertas, y por lo general, por lo menos en el caso nuestro, algunas disquerías también, otras disquerías lo hacen, tratamos de tener gente haciendo música en vivo. Por lo menos nosotros en todos los años que se hizo la noche de las disquerías, hemos tenido gente, músicos en vivo tocando acá a la noche, y bueno, hay mucho más movimiento, ¿no? Inclusive atrae el hecho de que se hagan ofertas y promociones y demás. Pero por eso, bueno, te repito, o sea, acá el Día Mundial de las Disquerías, obviamente, por ahí se tiene en cuenta y demás, pero no, que yo sepa, no se hace, por lo menos acá en la ciudad, alguna cosa muy importante comparado con esa otra festividad, entre comillas, que te comentaba, ¿no? ¿Qué pasa con el que entra en la disquería hoy, año 2025? ¿Viene ya con una idea clara de lo que quiere o viene a buscar algún disco que le guste? Bueno, se dan las dos cosas. Por lo general se da más el hecho de que vienen a buscar algo que ya conocen o que se enteraron que se editó algo nuevo, una cosa por el estilo. En el caso de este tipo de disquerías, por lo general tiene mucho que ver el hecho de que la gente se entera que sale algo, lo busca en internet, lo escucha para saber si le gusta o no, y después viene y compra el formato físico. No se conforma con bajarlo de internet, ese tipo de cosas. El formato así, incorpóreo, por llamarlo de alguna manera, no atrae al tipo de público de este tipo de disquerías así. Así que acá por lo general la gente viene ya con una idea predeterminada. Bueno, siempre está el otro que viene a buscar algo. Entonces revuelve, mira, busca hasta que encuentre alguna cosa que le guste, ¿no? Eso también se da. Hubo un resurgimiento por el gusto de los vinilos este último tiempo. Sí. Hubo muchas consultas sobre eso. Sí, en realidad el tema del vinilo es un tema bastante especial. Cuando salió el formato del compact disc, el formato de vinilo medio como que dejó de funcionar. En Europa fundamentalmente y un poco menos, pero también bastante en Estados Unidos siguió funcionando ese formato. Acá en Argentina prácticamente desapareció, y ahora con el tiempo, en los últimos años, medio como que volvió a estar de moda, y bueno,
los chicos y los no tan chicos han vuelto a ese formato. El formato en realidad es interesante porque es distinto al del CD. Al ser analógico, el sonido por lo general es más natural que el del CD, que suele ser un poco más frío, más metálico, aunque también es bueno, por supuesto. Pero hay algo que hay que tener en cuenta y que es para aprovechar ese sonido tan especial del vinilo, tenés que tener la infraestructura de sonido para aprovecharlo. Porque si vos no tenés los equipos adecuados, es medio como que no se aprovecha, ¿entendés? A fondo el asunto. Entonces, bueno, yo siempre cuando comento así o me preguntan o algún cliente o bueno, alguna nota, siempre hago hincapié en eso. Hay que tener en cuenta ese detalle que no es menor, porque como el formato en vinilo por lo general es más caro, bastante más caro que el formato en CD, entonces no vale la pena gastar tanto dinero si no tenés los aparatos necesarios y aconsejables para disfrutarlo, ¿no? Digamos, que no sea solo una moda, sino que uno sepa qué es lo que va a escuchar. Exacto. Lo que pasa es que, desgraciadamente, por ahí se da más en la gente más joven, pasa a ser medio más una moda que otra cosa. Entonces por ahí se enganchan, que está de moda el vinilo, compran el vinilo. Si es un vinilo nuevo, por lo general es bastante caro, y después cuando lo reproducen en un aparatito que no es bueno. Entonces es medio como que tiraste la plata, ¿entendés? No se aprovecha bien. Cuando hablamos de gente un poquito de más edad, es distinto porque a lo mejor ya vivió la época del vinilo original y lo tiene más claro ese tema, ¿no? Entonces cuando compran vinilo es porque tienen un buen equipo, unos buenos baffles, una buena bandeja giradiscos y demás, ¿no? Y por último, ¿a partir de qué precio se pueden conseguir los CDs? Los CDs. Bueno, tenés de todo precio, o sea, tenés desde, yo te diría, 4 o 5 mil pesos hasta 20 y pico, hablando de ediciones nacionales. Eso depende del sello discográfico y depende dentro del mismo sello a veces de distintas series de precio, ¿entendés? Y después si vas a los discos, a las ediciones importadas, ya suele ser un poquito más cara, porque eso depende obviamente del dólar, aunque ahora en estos últimos días bajó, pero bueno, normalmente suele ser más caro por ahí que la edición nacional. A veces llega a ser el doble de lo que vale un CD nacional. Vos, por ejemplo, en lo que es rock nacional, la mayoría de las ediciones, salvo alguna muy puntual, pueden andar en menos de 10 mil pesos, 6, 7 mil, 8 mil, hay muchísimo material en esos precios. Y bueno, y si eso lo comparas con una edición importada americana, que a lo mejor vale 30 y pico de miles de pesos. ¿Y los vinilos, ya que veníamos hablando del tema? Son más caros, los más caros, tenés que arrancar normal, habrá alguna excepción, pero normalmente pueden andar alrededor de los 30 y pico largos hasta los 60, ¿no? Hay más caros también, pero también son excepciones. El rango más normal estaría entre cerca de los 40 y alrededor de los 60, por ahí.